Hola, hola, bienvenidos a esta edición de Radio Colmena. Hoy estamos Moy, Astrid, Marce y Rebe y vamos a estar platicando de libros, obviamente, porque recientemente fue el Día del Libro, el día 23 de abril, y pues en un club de lectura como el nuestro es una gran celebración. Y bueno, antes de comenzar, recuerden por favor suscribirse, darle like a los episodios que les gusten y compartir, eso nos ayuda mucho a crecer, y comentar ahí qué parte de los episodios les ha gustado y qué libros ustedes sugieren según pues la dinámica que les vamos a presentar. La idea de este episodio surge porque estamos leyendo este mes El infinito en un junco de Irene Vallejo. Este libro trata sobre la historia de los libros, desde el papiro, el pergamino, cómo fue evolucionando hasta convertirse en lo que hoy conocemos, e incluso hasta las pantallas táctiles, ¿no? Y pues casi al terminar el libro, viene aquí una frase de un poeta y viajero llamado Fernando San Martín, que me hizo pensar en algo. Primero les voy a leer la frase. El pasado nos define, nos da una identidad, nos empuja al psicoanálisis o al disfraz, a los narcóticos o al misticismo. Los que somos lectores tenemos un pasado dentro de los libros, para bien o para mal, porque leímos cosas que hoy nos causarían perplejidad, incluso aburrimiento. Pero también leímos páginas que todavía nos provocan entusiasmo o certezas. Un libro siempre es un mensaje. ¿Ustedes qué piensan de esta frase? ¿Por qué creen que fue lo que nos inspira hoy? Bueno, creo que en general uno no piensa lo complejo e importante que son los libros como no solo como sustento de cultura, sino incluso como aparato cultural, ¿no? O sea, hay cierto tipo de inventos que se llegan como a tal perfección que más o menos siguen teniendo el mismo modelo desde hace cientos o incluso miles de años en algunos casos, pues, ¿no? O sea, piensa por ejemplo en una cuchara. ¿Qué innovación le agregarías a las cucharas? ¿No? O sea, poca realmente. Y a los libros pasaba una cosa parecida, ¿no? Su modelo desde la imprenta de Gutenberg, incluso un poco antes, pues siguen siendo más o menos el mismo mecanismo que sirve para tener esta capacidad, pues, de hablar con los muertos, ¿no? De conocer el mundo interno de alguien quien no conocimos y que nos pudo haber separado muchísimo tiempo y espacio, y aún así compartirlos, ¿no? No es sorprendente que, por ejemplo, los estados-nación, tal y más o menos como los conocemos a partir de la modernidad, hayan surgido con la masificación de los libros, ¿no? Con la institución de la imprenta como tal y la creación del mercado bibliófilo, porque son un mecanismo muy efectivo para llevar ideas, pensamiento, discurso, no solo ficción, pues, ya que la creación del relato en general de una sociedad durante mucho tiempo estuvo determinado por la literatura que compartía, ¿no? Sí, y creo que, no sé si a ustedes les pase, pero como cuando nosotros nacimos ya existía esto, y si tuvimos la fortuna, había una biblioteca en la escuela o en la casa. Entonces, pues sí, pasa algo parecido como con la cuchara o con tantos objetos que tenemos que parecen ordinarios, que ya estaban ahí, ¿no? Son parte de tu cotidianidad. Sí. Y leer este tipo de libros, o sea, donde te va llevando por un camino, por la historia como tal, hablando desde los aedos en la antigua Grecia, cómo ahí empieza la literatura, ¿no? Una forma cantada, poetas transmitiendo, aprendiéndose la Ilíada y la Odisea, o sea, es algo maravilloso, o sea, fue algo que a mí me dejó como con más amor del que ya le tenía a los libros. Coincido contigo, yo cuando leí esa parte que así enseñaban a los niños a leer con la Ilíada y la Odisea, dije, yo no puedo terminar, o sea, es más, ni siquiera, o sea, no la conozco pedacitos, fragmentos, pero sí esa parte es pues, muy increíble. A veces son libros que están como en nuestro inconsciente colectivo, más bien. Sabemos más o menos de qué se tratan, pero por ejemplo yo no... No tienes la dicha de tener el libro así. Y con esa frase que les leía,
me llega algo así como una epifanía. Y fue esto, o sea, que realmente los libros es lo que nos da identidad, ¿no? Entonces, por eso los invité esta vez, porque sé que ustedes leen mucho, sé que leen de temas muy, muy variados, de géneros variados también, y creo que es muy interesante conocer qué fue lo que nos hizo lo que ahora somos. Y por ello les tengo como una serie de preguntas que pues vamos a ir respondiendo aquí. Y si ustedes que nos están escuchando quieren compartirnos su respuesta, lo ponen en los comentarios, que seguro será súper interesante. ¿Lista, Raúl? Sí. ¿Listas? Bueno. Primera pregunta, ¿el libro que te convirtió en lector? Bueno, yo empiezo. Esta pregunta es muy variada. Mi mamá siempre nos leía en la noche. Ahorita que hago un recuento, mi mamá estaba bien chiquita, me tuvo a los 19 años, ¿te imaginas? Y cuando yo tengo recuerdos del kinder, de los libros de mi mamá, entonces ella siempre tenía libros. Pero yo comencé leyendo historietas que vendían en los puestos de periódicos. Me acuerdo mucho que leía Sabrina, leía a Archie, las aventuras de Archie, y ese tipo de historietas. Y una vez casualmente, no sé por qué, encontré una del Popol Vuh, fue cuando me dejó loca. Y en secundaria, este es el que más recuerdo, el diario de Ana Frank. Este sí soy muy consciente de haberlo leído por voluntad, lo sufrí mucho, lloré mucho, y de ahí sí, seguí. O sea, como que cambió el género de historietas de niña a lectura en forma. Fue tu primer libro como de literatura. Este ya es de mi hija y casualmente también lo leyó en secundaria y veo que lo tiene también todo rayoneado y me emociona. Yo no hubiera querido que lo leyera tan chiquita a lo mejor, pero pues está bien, se entera de la vida real como es, ¿verdad? ¿Y ustedes son team de los que rayan libros o prefieren usar como las pestañitas? En la escuela recuerdo que un maestro nos decía que había como dos aproximaciones en Occidente para los libros, que es la aproximación judía y la aproximación cristiana. Para los judíos el libro, la Torá o el Talmud, lo que sea, son libros que tienen como mucha interacción desde muy jóvenes y debido a que parte importante de su proceso de maduración es esa interacción con el libro y es rayarlo, subrayarlo, incluso hasta doblarle hojitas para que sirvan como separadores. O sea, tienen esta relación como de mucho valor de uso con el libro como objeto. Mientras que para el cristiano, el libro tiene otra dimensión. O sea, por ejemplo, creo que conocemos un montón de casas que tienen su atril con su Biblia ahí en medio como un objeto absolutamente sagrado y con una cierta distancia. Ajá. Y pues yo tengo esa relación con los libros. Yo no subrayo, yo no rayo, o sea, sí, Fíjate qué curioso lo que dices, yo tampoco rayo. Antes era más porque yo creo que era muy difícil conseguir los libros cuando yo era niña, no los tenías tan al alcance y como que era cuidar tu libro. Y curiosamente el que más rayado tengo es la Biblia. Tengo un rayadero en los salmos. Sí, yo también no puedo rayar los libros. Tengo pestañitas o lo que hago ahora es tomarles foto a lo que me gusta, pero no puedo, aunque a veces quisiera. Sí, y bueno, contestando a tu pregunta. ¿Puedo decir algo sobre rayar? Sí. A mí me encanta rayar los libros. No los rayaba, de hecho lo descubrí ahora que buscaba como esos libros que me formaron y están como nuevos, los que leí en la adolescencia y juventud temprana. Pero no sé en qué momento o por qué, pero me encuentro un libro que está subrayado por mi papá. Entonces se convierte como en una forma de diálogo. Y yo leía algo, iba y le decía como, oye, ¿por qué subrayaste eso? ¿No? Entonces ya empezábamos a platicar. Y eso debió ser como en secundaria. Después yo los empiezo también a subrayar, ¿no? Las frases que me gustan, cositas que me llaman la atención. Cuando releo esos libros, me encanta porque es como iniciar una conversación con Astrid adolescente. Y pues a veces te da risa con las cosas que te llamaron la atención en ese momento. Y en otras ocasiones dices, sí, esto otra vez lo quisiera subrayar. Y siento que el subrayarlos es apropiarse de la historia y del libro. Creo que tiene mucho que ver lo que decía Marce de la disponibilidad, o sea, sí, antes que era tan difícil conseguir los libros,
definitivamente pues los querías tener ahí Impecables. inmaculados. Ahorita, o sea, les decía, tengo aquí un libro que ya compré 3 veces. Mi papá lo que hacía era que le sacaba copias, regalaba las copias y él se quedaba con el original y ese sí lo subrayaba, ¿no? O sea, pero pues era difícil. Y ahora en el Kindle, o sea, pues me encanta hacer, que puedes hacer los comentarios subrayados, o sea, la verdad es que sí es muy práctico, pero sí siento que es una forma de hacerlo mío, o sea, es algo que yo recomiendo. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, subrayas algo y si lo vuelves a abrir, no sé, de aquí a 2 años después, ver si sigues en la misma sintonía con lo que subrayaste, si aprendiste algo, si cambió algo en ti o si sigues igual? También puede ser esa parte, ¿no? Sí, son conversaciones. Te los prestan, por ejemplo, amigos, amigas que me han prestado libros y veo lo que han subrayado y también es como una forma de conocer lo que a sí, una parte de ellos, ¿verdad? llama, ¿no? Del libro. Y bueno, pues sí, cada quien forma su relación con los libros. Y libro que te convirtió en lectora. No recuerdo cuál fue tal cual, porque también mamá me compraba libros y en mi cuarto empezaba a tener una pequeña biblioteca y también desde muy pequeña me sacó mi tarjeta en la biblioteca. Solo sí recuerdo que estaban los cuentos de los hermanos Grimm, como Caperucita, Pinocho, esos ahí en mi cuarto. Y ya que tenía tarjeta de la biblioteca, pues me gustaba ir a la sala infantil a sacar libros. No recuerdo cuál fue el primero, pero sí fue por ahí. ¿Te dabas vuelo? Sí, y todavía tengo mi credencial de la biblioteca. ¿Para ti, Muy? En mi casa, digamos que durante mucho tiempo no hubo demasiados libros. Mis padres realmente no eran lectores hasta que ellos entraron a la facultad ya grandes, a la edad que tengo yo ahora. Y recuerdo que ellos estudian arqueología, entonces humanidades tiene un tronco común de historia, arqueología, filosofía y letras. Y los pusieron a leer precisamente la Ilíada y la Odisea. Entonces recuerdo a mis papás leyendo las copias, porque no se los pasaban en copias, sí. Leyéndolo y hablando de ella y viendo la miniserie de los 90 de la Odisea en su cuarto y contándonos lo que ellos estaban viendo y me pareció como muy fascinante. Entonces me intenté acercar a la Odisea y no pude, ¿no? O sea, porque pues yo estaba chiquito, ¿no? Pero eso aumentó como el amor que le tenía a las historias hasta que, terminando la primaria, una amiga me regaló la única novela de Edgar Allan Poe, Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Y pues básicamente fue el primer libro de verdad que leí, pues, ¿no? Así como el primero que sí fue de portada a portada, ¿no? O sea, sí. Y además es una novela como muy polifónica, es una novela como de muchos géneros, es de aventura, pero también es de suspenso, pero también es de terror, pero también es de terror cósmico. Entonces fue el primer objeto narrativo al que me aproximé y me enseñó así como la literatura es esto, ¿no? O sea, puede ser un montón de cosas. Y yo creo que fue la obra que terminó volviéndome lector, que terminó haciendo que me enamorara de la literatura y pues consecuentemente que terminara estudiando letras. Pues empezaste con un autor que sí vale la pena leer. Sí, totalmente, ¿no? O sea, pues le agradezco muchísimo a la fortuna que pues me aproximara porque además no solo es un buen autor, sino que también un autor muy apropiado para jóvenes, porque al final de cuentas Edgar Allan Poe pues es divertido, ¿no? O sea, no solo es complejo, sino que también es divertido. Sí. Para mí, yo creo que inicio con mi aedo particular, que era mi mamá. Que ella nos leía los cuentos que vienen en los libros clásicos. El Príncipe Feliz, El Ruiseñor y la Rosa, cómo me hacía llorar. O sea, si querías torturarme con ese, ¿no? Es precioso, precioso. Y ya cuando yo aprendo a leer, me compraban libros de chistes. Todos sufrían porque no sé contar chistes, pero los leía por caminos en carretera así de 8 horas, ¿no? Astrid contando chistes. ¿Qué más? Mi mamá solía también traerme libros que vendían en los museos, que eran como historietas de los pintores y esos me fascinaban. Y
y pues ya yo creo que esos son los primeros. Y ya como tal a leer también Edgar Allan Poe, pero sus cuentos. Y creo que de los primeros que leí es uno que traemos duplicado, Un mundo feliz de Aldous Huxley. Ah, sí, sí, sí. Y yo creo que ese es como el primer libro, así ya una novela completa que leo. Y fue algo así definitivo, ¿no? Me lo da mi papá porque era esa época donde estaban clonando a la oveja Dolly. Ah, sí. Y yo tenía un perrito que adoraba, que se llamaba Toby. O sea, está chiquitita, no sé si me lo dio como en sexto de primaria o en secundaria, pero o sea, yo recuerdo que con lo de Dolly yo era muy pequeña. Y pues yo tenía este perrito que adoraba y decía, voy a clonar a mi perro. O sea, yo quería estudiar medicina para clonar a mi perro, ¿no? Y casi se llamaban igual. Y total que me regala Un mundo feliz, o sea, que habla sobre clonación, un futuro distópico, pastillas para ser feliz, y así, o sea, muchas cosas que quizás en ese momento no entendí, porque pues ya como ya más grandes ya pude comprender más cosas, ¿no? Pero incluso siento que ese libro fue decisivo para que yo estudiara medicina. Ah, buen libro, sí, la verdad. Es uno de mis favoritos. Sí, es que no puedes tener uno solo favorito. No se puede. Siguiente pregunta. Eres una superhéroe de rayos. Ahora tengo visión de Superman. Súper chica. Ahora, el libro para conocerte. ¿Para qué? Para conocerte. O sea, aquí pueden caber varias interpretaciones, ya sea que si quieres que alguien te conozca, le dices, lee este libro para que entiendas sobre mí, o puede ser aquel libro con el que tú te conociste mejor. O sea, que te hizo hacer introspección. Yo creo que respondiendo a las dos posibilidades de la pregunta, yo creo que es el mismo, El Señor de los Anillos, la trilogía de la Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Porque si Edgar Allan Poe puso los cimientos para volverme lector, yo creo que Tolkien fue lo que terminó haciendo que me enamorara de la literatura, y no solo de la literatura, sino de la literatura fantástica. Y también la construcción de los personajes, la construcción del mundo, la forma en la que está construido como un relato épico mitológico, que conecta con un montón de cosas de las que creo ahora, ¿no? O sea, la visión que tengo de la esperanza, la visión que tengo de la comunidad, la visión que tengo del apoyo mutuo, la visión que tengo del valor, están esencialmente contenidos en el Señor de los Anillos. Entender lo que le hace el poder a la gente, entender cómo, como diría Aragorn, siempre es mucho más oscuro cuando está a punto de amanecer. Ese tipo de cositas que veo construido, que veo que construyeron no solo mi biografía emocional y literaria, sino también política, ideológica, social en ese libro, pues. Y que además no los leí antes de ver las películas. Yo vi primero las películas, me enamoraron por completo, y entonces regresé a los libros del Señor de los Anillos, y pues yo creo que son uno de los libros que más me han formado como persona, que más dieron forma también a mis gustos literarios, y que me constituyeron la imagen que tengo de mí mismo y la imagen que proyecto a los demás. ¿A qué edad los leíste? Entre los 15 y los 17. Okay. Entonces es para ti como una filosofía, ¿no? De vida, se puede decir. Yo diría que sí. A lo que dices, a la estructura que formó. Bueno, yo entendí que es como una filosofía. Sí, pues yo creo que más que marxista o nietzscheano, soy tolkieniano, ¿no? Entonces. Sí, tiene sentido. Y por ejemplo, ¿no te afectó ver antes la película? Pues no tendría forma de compararlo, porque pues así fue como ocurrió originalmente, ¿no? O sea, veo las películas, salen en 2001, entonces yo tengo 13 años, sí. Sí, de los 13 a los 15, cada Navidad era esperar con muchísimas ansias El Señor de los Anillos. Y es lo que te lleva al libro, si no quizás
no hubieras llegado. Y que por suerte también las películas, Peter Jackson, a diferencia de la porquería que son los Anillos del Poder actualmente, Peter Jackson le tiene, se aproxima con muchísima humildad y muchísimo respeto a la obra original. Está muy apegada. La entiende y justamente conserva núcleo de la idea fuerza que viene en las novelas, que yo creo que tiene que ver con la lección más importante, que es el libre albedrío se justifica porque el bien solo es bien si lo eliges voluntariamente. Nadie te puede obligar a hacer el bien, ¿no? El bien solo ocurre cuando decides voluntariamente hacer el bien. Exacto. ¿Tú, Marce? Ay, Dios mío, es una pregunta que es que entraría en muchos libros. Contestándolo de dos maneras como Moy, uno sería Los Cuatro Acuerdos. Ese libro va a entrar en muchas categorías. O yo no sé si fue porque lo leí en un momento muy crucial de mi vida. Y La insoportable levedad del ser. Porque en la sesión lo entendí diferente. Y somos leves en muchos sentidos. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a tener un equilibrio en la vida? Entonces, esos dos. Ok. Sí. Sí, tú vas. ¿Yo? Primero diría que Demian, de Hermann Hesse. Ay, también es buenísimo. Demian quizás fue el primer viaje del héroe que leí sin saber lo que era un viaje del héroe. Pero pues es justo lo que uno va viviendo, ¿no? O sea, esta parte donde Sinclair tiene como su mundo preconcebido, donde todo es bonito y perfecto y armonía y sí, ¿no? O sea, como todo bello y no hay ningún problema. O sea, tuve la fortuna que así era mi niñez. Y comienza la adolescencia y de repente los niños y niñas de tu salón ya se vuelve ahí una jungla, se empiezan a atacar entre ellos, Señor de los las maestros moscas. se regañan, o sea, esta perfección se vuelve ya caos, ¿no? Y Sinclair se encuentra a Demian, que es como este chico mayor que le va explicando un poquito la vida, y recuerdo mucho esta parte donde le dice como, si quieres conocer a los demás, tienes que observarlos, y puedes incluso saber más de lo que ellos saben de ellos. O sea, no sé, tiene así varias frases o episodios que marcaron lo que, o sea, al adolescente Astrid y cómo fui creciendo, ¿no? Que me pasa también con La insoportable levedad del ser, que hay muchas cosas de ese libro que sustentan quien ahora soy. Entonces creo que con esos dos puedes conocerme. Okay. ¿Tú? No sé. Para conocerme, pues probablemente el Azteca, que también va a estar en varias de mis categorías, porque es un libro muy complejo que habla sobre paternidad, maternidad, amor, historia. Y creo que tiene o logra tener imágenes poéticas muy fuertes y creo que cumple con todo lo que una novela pueda tener. Y que haya sido introspectivo para mí, pues no sé, creo que todos, ¿no? Todos los libros que leemos nos dejan algo. Por ejemplo, el último que leí, que nos recomendó Ana en el episodio anterior, de Las Malas, de Camila Sosa, no saben cuánto, pues también me movió, me sacudió, me marcó, porque pues habla sobre abuso, habla sobre pues política, nuestro contexto social, sobre lo que, no sé, a mí me suena muy familiar sobre lo que vivimos las mujeres, ¿no? Entonces, cada libro que ha llegado a mí, pues me deja algo, como a todos, ¿no? Uh-huh. Y ahora viene, el libro que te habló o te advirtió algo. O sea, digamos, estás en una situación de la vida y necesitas un consejo y de repente lees eso y dices como de, ¡oh! ¿Me estás hablando a mí? ¿Fuiste escrito para mí? Para mí fue El Invencible Verano de Liliana. Yo leí ese libro cuando entré a la Círcula
Entonces empecé a leer literatura feminista y leímos El Invencible Verano. Y en ese momento, pues, yo estaba saliendo de una relación complicada y para mí fue un libro también que abrió me los hizo ojos. así como, wow, esto no es romántico, esto no es amor, esto no se romantiza. Y sí, creo que llegó en un momento pues adecuado y que pudo sostenerse con otras mujeres porque estaba en grupo, estaba escuchando la perspectiva de otras mujeres, estaba acompañada, tuvimos análisis de ese libro y ahora que lo leímos en Colmena otra vez, bueno, no, o sea, para mí fue una segunda vez, pero que se leyó en Colmena, sí tuvo otra lectura totalmente diferente, pero ese diría que es un libro que también todas deberíamos de leer. Uh-huh. ¿Tú, Marce? Estoy pensando y vuelve a entrar Los Cuatro Acuerdos. Le digo que lo leí en un punto muy crucial de mi vida y son 4 acuerdos bien básicos, es sabiduría tolteca. Ajá. Dice, sé impecable con tus palabras, no tomes nada personal, ya olvidé los 4 acuerdos. No supongas nada. No supongas, y esa fue mi favorita porque cuántas equivocaciones, cuántos malos entendidos, porque tú supones algo y no te atreviste a preguntar. Como que de ahí yo abrí los ojos y dije, tiene toda la razón. Y el cuarto no lo recuerdo muy bien. No, tampoco me acuerdo. Sé impecable, haz lo mejor que puedas, algo así. Enfócate a que des lo mejor de ti. Y si se saben los 4 acuerdos, sí, ahorita nos me lo ponen acuerdo aquí abajo. Pero el de no supongas fue mi favorito y de verdad que lo aplico casi para todo y no saben cómo me ha aligerado la vida, porque uno dice, ay, de seguro sí estaba pensando cosas o no sé, y no es cierto. O supones en lo más mínimo y no es así. Entonces te aligera mucho la carga esa parte. Por eso les digo que entreno un montón. Ya con el hecho de no suponer, no juzgues, no es cierto. Sé impecable con tus palabras, no supongas. ¿Cuál quedamos que era el otro? No tomes nada personal. No tomes nada personal. También ese es buenísimo, porque muchas veces nosotros mismos nos cerramos a algo porque nos creemos el centro del universo y no es así. Déjenme acuerdo del otro y ahorita se los menciono, pero ese libro también, y va a seguir entrando. ¿Tú, Moy? Yo creo que son 2 libros del mismo autor, que son Nacidos de la Bruma y El Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson, obras de literatura fantástica que retoman como muchos de los elementos, tanto como de Tolkien, como de la evolución de la literatura fantástica, e incluso yo creo que de otro tipo de narraciones, incluso el anime japonés, también creo que están como muy, muy integrados a la narrativa de esas 2 sagas en particular, que además todos esos 2 son las primeras partes de sagas más grandes. Y que en su momento son personajes como altamente resilientes, son personajes que han sufrido muchísimo, que las vicisitudes de la existencia cuando arrancan las novelas están en los puntos más bajos de sus respectivas vidas, y aún así voluntariamente deciden seguir siendo heroicos, ¿no? A pesar de que la vida los ha maltratado, que la vida les ha arrancado las cosas que más amaban, más allá de tener un poder en particular, creo que su poder específico reside en su propia fuerza, ¿no? En continuar, en sobreponerse, en luchar por las cosas que aman y por las personas que aman. Y a pesar de que sea como una estructura muy, muy clásica del heroísmo, una visión yo creo que incluso hasta arquetípica, ocurrió justo en un momento de mi vida donde había tenido como varias pérdidas, varias de hechos producto de mi propia estupidez. Entonces eso las hacía estaban sazonadas con más remordimiento. Y al leerlos fueron obras muy luminosas, muy optimistas, y lo que tenía que leer en ese instante, ¿no? Y que incluso del Archivo de las Tormentas se me quedó grabada como la frase del libro, su núcleo, casi una muletilla que repite constantemente los personajes, que es fuerza antes de debilidad, vida antes que muerte, viaje antes que destino. Y pues se me quedó a fuego, y pues fueron libros que, a pesar de que Brandon Sanderson no sea el autor más complejo ni el más sesudo y académico, pues realmente creo que en su momento pues me rescató. Yo tengo varios. Hay varios.
El más reciente, Una hora de fervor, de Muriel Barbery. Ese libro me lo llevé a un viaje de cumpleaños, en una crisis existencial de cumpleaños. Para mí ese libro es la reconciliación entre mi sombra y mi luz. Y justo pues por ahí aparece un personaje que describe un jarrón y cómo es esta estructura irregular, wabi-sabi, o sea, que reconoce como la imperfección dentro de lo perfecto, ¿no? Dentro de lo que tiene que ser. Y cómo no puede existir un jarrón como tal si no hay esta parte de sombra. Entonces, me ayudó mucho a entenderme en esa parte. El otro, que fue como antes de ese, La hija única, de Guadalupe Nettel. Es un libro que habla sobre maternidad y maternaje. También lo recomiendo muchísimo a todas las mujeres porque, bueno, además de que de ahí sale el nombre de La Colmena, porque ahí se reunía su mamá, pero, o sea, te habla como, sí, o sea, del papel que puedes tener en el maternaje sin necesidad de tener un hijo, ¿no? Que para mí era, pues, una interrogante que tenía en ese momento, así como desde congelo o no congelo, quiero un hijo o no, ¿sabes? O sea, y de repente es algo que te abruma y que pues nosotras lo podemos comprender que con la edad te abruma aún más. Y a través de este libro, o sea, me dio así como muchísima paz. El saber que hay muchas acciones donde tú estás haciendo ese cuidado por los otros y ese cuidado por ti misma, ¿no? Entonces sí fue así como muy importante. Y el de la adolescencia que me advirtió, Diario de un seductor, de Soren Kierkegaard. Gracias, Soren. Porque así como para ti el invencible verano de Liliana, o sea, Kierkegaard nos advierte ahí sobre el love bombing. Y cómo me enojé con ese personaje, o sea, sí fue como de, eso es lo más malo del universo. Así, ahora que ya la tiene toda enamorada, simplemente decide irse y le encanta verla sufriendo y enamorada. O sea, ese era su único cometido. Y ese fue como, oye, esta clase de personas existen, no seas tan confiada, ¿sabes? Entonces sí, ese es como el libro que me advirtió. Un buen momento. Bueno, el que sigue. El libro que te hizo reír. ¿Tienen alguno? Sí. Yo definitivamente todo Ibargüengoitia. Instrucciones para vivir en México, autopsias rápidas, Dos crímenes. Pues Ibargüengoitia yo creo que es uno de los autores, probablemente el autor mexicano más gracioso, más divertido. Es increíblemente ácido, tiene esta absoluta capacidad de hacer notar lo ridículas o absurdas que son ciertas interacciones humanas, ciertos protocolos, y lo hace con una inteligencia y con una agilidad que a uno le sorprende que Ibargüengoitia pues fuera ingeniero. Y de Guanajuato. Y realmente lo recomiendo mucho, ¿no? O sea, creo que es porque uno de los problemas que tiene el humor es que en general envejece mal. Luego el humor es como muy contextual y requieres tener como bastante referentes a lo que está aludiendo el autor, pero Ibargüengoitia creo que es uno de esos autores que hizo comedia prácticamente eterna. O eso, o México sigue siendo igual de ridículo que desde entonces. Puede ser. También. ¿Ustedes tienen alguno que las haya hecho reír? ¿Tú, Rebe? No recuerdo cómo entrar. Bueno, sí, todos me hacen experimentar varias emociones, pero... La risa. Bueno, ¿no? Yo sí hay dos. El Quijote de la Mancha, la verdad ahorita no, mentiría si les digo qué parte, porque lo leí hace muchos años y aparte batallé mucho, porque está en un español castellano y antiguo aparte. Por ejemplo, ellos decían de antes, así como dicen de antes, así lo decían. Y yo, ya lo hablaban así, entonces ya entendí que era otro tipo de español. Pero había episodios, la verdad, donde Sancho Panza es todo un personaje. La batalla con los molinos de viento era muy chistosa. Y Las Mil y Una Noches. Tiene de todo este libro, pero no, yo de verdad había momentos en que no paraba de reír y lo volví a leer y son por episodios muy cortitos.
los lees y todos tienen algo muy, muy chistoso. De verdad, este es muy bueno para cuando quieran cambiar de algún género, tengan ganas de reír, Las Mil y una Noches. Sí, es muy porque bueno. creo que yo leo puras cosas. Pues te Muy toca Las Mil y intensas. una Noches. Todo el libro. Pero de repente sirve de tener este tipo de recomendaciones Sí, porque es sí, sí, cansado, sí. ¿no? Sí, y estos O son sea, bien y digeribles. puedes tener Sí. un género que te guste y que te guste el sufrimiento y todo. No sé, es como en la música igual. O sea, Sí. escuchar puras cosas emo. Deprimentes, ¿no? Sí, y de repente sí tener una canción feliz, ¿no? Que te haga descansar el Y alma. este es muy padre porque, bueno, se supone que es una historia por una noche, por eso se Ujú. llama Las Mil y una Noches. Entonces está bien rápido, son a veces hay unos más largos que otros, pero hay unos muy cortitos que puedes leer. Por ejemplo, son, no sé qué, Son 10 cuentos hojitas, cortos. sí, es muy, muy rápido de leer y es muy bueno, la verdad. Todo, bueno, acá por las Arabias, por Asia, pero es muy, muy divertido. Tú tienes un poema, ¿no? Inspirado en ese. Sí, justamente el personaje de Sherazada, de la contadora de historias, y además que termina subyugando al rey a partir de su propia inteligencia, o sea, que es seductora porque es una gran narradora, ¿no? Sí. Entonces, en algún momento hice algún poema pensando en el día siguiente, en la noche 1002, ¿no? Es como cuando ya ¿Qué sigue? ya Sherazada pues termina doblando al rey y evitando la ejecución. ¿Qué le diría el rey? ¿No? Es así como que ya cuando asuma que está enamorado de Sherazada, ya que Entonces, ¿la deja este perdona? miedo paranoico que tiene, que da origen a A la las historia. historias. ¿Qué pasa la noche 1002? Qué padre. Sí, es muy buen libro. la verdad. Yo recuerdo que la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde hace también añísimos, o sea, pero recuerdo que era como muy sarcástico y me provocaba mucha risa. De hecho, es el libro que yo tenía para convertir a la gente en lectores, a varios. Desde chiquita ya hacía eso. Ya ibas con tu Sí. filosofía de leer porque Sí, es que eso sí, la verdad. Pero sí, a varios amigos en la prepa les di ese libro. Algunos es el único libro que han leído, pero bueno, lo lograron. La importancia de llamarse Ernesto. Es una obra de teatro. Y otros sí continuaron a partir de ese libro. Mira, y lo agradecen. Le sembraste la bonito. semillita de Sí. Y es que también Oscar Wilde, también porque es el Ruiseñor y la Rosa Sí. y el Príncipe Feliz, o sea que Oscar Wilde podría O sea, me hace hacerte llorar y reír. llorar, y además también es como súper divertido, o sea, realmente era un Sí. tipo muy ingenioso. Recuerdo, por ejemplo, esta frase que tiene Oscar Wilde, que además es aún más gracioso viniendo de él porque era súper homosexual, que era, solo hay dos formas de comportarse con una mujer. Si es hermosa, hacerle el amor, y si no, buscar una hermosa a quien hacerle el amor. Pero era medio machistón, ¿no? También. Sí. Sí, o sea, dentro de Bastante, todo. bastante. O sea, uno lee el retrato de Dorian Gray y Sí, varios de los no, comentarios así como, estoy seguro que tú también crees esto. Esto Sí. no lo está diciendo nomás el personaje. Sobre todo en eso del Dorian Astrid, Gray. y de Rosario Castellanos tienes Sí. alguno que te... El eterno femenino, ese me hace Todas. reír muchísimo. Ya lo leí 5 veces. Yo creo que es el libro que más he leído. Al menos recientemente. Sí. Y me sigue haciendo reír. Ay, la parte del cinturita. Sí, cuando lo escenificamos un poco, fue muy divertido. Sí, y precisamente, o sea, retrata el machismo y la sociedad mexicana en forma de parodia y no pasa de moda. O sea, lo que decías ahorita de Ibargüengoitia, que dices, ¿sigue siendo todo igual o porque este libro todavía se siente No sigue causando vigente? Sí, vigente. ese humor. Sí. Y bueno, ya que reímos, ahora el que las hizo llorar. Tengo muchos. A ver, Sí, Rebe. hay muchos. Ahí lista. Bueno, yo suelo llorar con libros, por ejemplo. Tengo un padre. Este también llegó en un momento obvio, importante de mi vida, porque se acaban de separar mis papás y, o sea, con el título de Yo también tengo un padre. De hecho, mi correo electrónico de Gmail, mi primer correo es así, yo también tengo un padre, este está muy padre porque esta chica con mucha inteligencia y humor ve la separación de sus padres
y ella cuenta, ¿no? Como, o sea, para ella no fue problema, se lleva súper bien con los dos, pasa tiempo de calidad con los dos. Entonces yo desde que abrí la página 1 yo estaba llore y llore y me acompañó bastante. Este también de Dolores Castro, que es pura poesía. Ay, la poesía. Más Que ese fue regalo del Fondo de Cultura del Fondo de Económica para los Cultura, clubes. Sí. También estaba pasando por un momento complicado, triste, y estar leyendo su poesía me hizo gran acompañamiento. Y con varios libros, yo suelo llorar con los libros. Sí, pero creo que con esos dos y, claro, con El Azteca de Gary Jennings, hay un momento también, bueno, varios, pero uno muy doloroso de amor, de relación de pareja y ese también me hizo llorar bastante. Sí, les digo que yo leo cosas así muy intensas sí, me la paso más llorando que riendo con los libros. Yo también siempre he dicho que soy la chillona de los libros, soy muy... Están hasta húmedos y arrugados. No, es que de verdad, Sí, Fruto, tiene lagrimitas por ahí. con Fruto ese sí lloré bastante. Ese libro, cada historia te movía porque te movía, de verdad. No es que me identificara porque toda es diferente, pero sí me conmovía, todas, de verdad. Por la fuerza, por la tristeza, por el mensaje que te dejaba. Sí, Fruto fue bien difícil de leer porque no paraba de llorar. La mujer rota de Simone de Beauvoir, no sé cómo pronunciar, corríjanme. Ese libro también pues, se me hizo muy triste. La primera vez que leí a Milan Kundera con La insoportable levedad del ser, también lloré mucho. No, es que hay muchos libros, o sea, yo creo que les digo, soy la chillona de los libros. Hay partes, por ejemplo, en el de El jardín de las mariposas, que es un thriller, también me la pasaba llorando, me gustó mucho, pero pues también lloré. Pero si en algunos lloras, como en Fruto, por la historia. En otro, pues yo creo que la emoción que te hace sentir, ¿verdad? O en otros porque te identificas un poquito con lo que estás leyendo. Pero si no ha habido o sea, no tengo uno solo que diga lloré, sí hay varios. Sí, pero más, o sea, y fue el más reciente es Fruto. ¿Tú con cuál? Yo con Fruto lloré un montón. Yo creo que todas en mi club lloramos. En la sesión lloramos. Nada más ya cuando tuvimos la sesión con autora nos moderamos. Tratamos de vernos profesionales en la entrevista que les estábamos nadie lloró. haciendo. Es que yo no fui. Ya habíamos berreado antes. Con Invisible también, cómo lloramos en la sesión. Y cuando yo lo leí, o sea, hubo momentos que lo tuve que cerrar, salir a caminar, pensar en eso que había leído y volver. Invisible es un libro para adolescentes y lo leímos hace poquito. O sea, tiene esta fórmula de capítulos cortos, interlineado doble, ¿sabes? Pero es un libro que te llega profundo y pienso que nos llega más a los adultos porque ya pasamos por todo esto, ¿no? Trata sobre bullying. Entonces, de repente eres el personaje que le hizo bullying a alguien y te das cuenta de la repercusión que eso pudo haber tenido. O puede ser la amiga de a quien le hacían bullying y tú no hiciste nada y también ves la consecuencia de no hablar. O puede ser el bulleado. Peor consecuencia. Sí, o sea, creo que en el papel que te pongas dentro de ese libro es doloroso y en la sesión pues todas estuvimos platicando anécdotas de la niñez y adolescencia y te das cuenta pues el daño que hace esto, ¿no? Y también lloré con uno que me encanta, que este es el que les digo que ya compré 3 veces, que se llama Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro. ¿Es que japonesa? Sí, es premio Nobel japonés, no me acuerdo de qué año. Es precioso, es una distopía. También en esta son unos chicos que los clonan para después quitarles sus órganos y dárselos a las células originales que andan por ahí, ¿no? Entonces, ellos fueron creados para eso, esa es su función.
pero también sienten, se enamoran, hacen arte. Entonces, este libro habla mucho sobre lo que nos hace humanos. Te cuestiona ahí pues varios dilemas éticos que pues hay con este banco de embriones, o sea, con tantas cosas que son, no sé, de la tecnología actual, ¿no? Pero donde también se involucra la parte humana. Sí, que en un momento veíamos bien lejanas y que... ¿Y no? y Sí. no. Entonces sí creo que me gustan las distopías del... Sí. ¿Tú? Para mí, curiosamente, los dos libros que más me han hecho llorar son libros de cuentos. Okay. Bueno, además, y son los que más me resultan memorables, ¿sabes? Porque soy un chillón y la verdad no tengo el mayor pudor de entregarme a las lágrimas. Y lo que me parece curioso es que uno es de Ray Bradbury, Las Doradas Manzanas del Sol. El cuento se llama La Sirena. Y el otro libro se llama El Último Deseo, que es la segunda parte de la saga del brujo, de The Witcher. Que los dos primeros libros, cada capítulo, a pesar de que tengan el mismo protagonista, en realidad son cuentos autoconclusivos. Y muchos son de construcciones de cuentos clásicos folclóricos europeos. ¿En cuál? ¿En los de Ray Bradbury? No, en las de The Witcher. Ah, ok. Y curiosamente, en el segundo libro, que tiene un cuento que se llama, a propósito, El Último Deseo, es una deconstrucción de la Sirenita. Le da la vuelta, pero tiene como un giro bastante, pues bastante cercano al original, ahora que lo pienso, porque también es muy trágico. Y lo que me parece curioso es que los dos libros los dos cuentos que más me hacen llorar son libros sobre sirenas. Uno de ciencia ficción y otro de fantasía heroica. Y en el de Ray Bradbury, lo recuerdo particularmente que la primera vez que lo leo, voy en camión a la facultad, lo estoy leyendo, estoy terminando de leerlo y voy así con el moco tendido. Y es así como, no, fue muy abrumador. Recuerdo que hasta me bajé una parada antes como para relajarme y ir a la escuela. Entonces recuerdo que ya tiempo después se descompuso mi carro y para ir por él me subo al transporte público y el único libro que agarré en la mano era precisamente ese. El mismo. Y dije, pues voy a volverlo a leer, soy adulto, ya estoy grande, hay mucho público, no voy a volver a llorar. Y no me equivoqué, sí volví a llorar. Sí. Pues sí, dejen de pellizcarme, por favor. Sí, no, porque además tiene esta frase que me encanta, que es siempre la historia de siempre. Siempre uno esperando a otro que no vuelve. Siempre uno deseando amar a alguien que no lo ama. Esperando que vuelva, esperando que regrese o que lo destruya para que ya no lo hiera más. Sí, está triste. Cuentazo. Rebe anotando, quiere ir a llorar. Léalo en su casa. A mí me pasaba en el trabajo. En mis tiempos libres leo en el trabajo. Híjole, qué difícil, me cierro y aquí no me suena nada, pero... Y sales con los ojos. Qué bonito. Es bien bonito sentir con los Todo libros. lo que nos hacen. Pero también a lo mejor es el trabajo del libro, ¿no? Sensibilizarte en algún punto. Triste sería que no sintiéramos, yo pienso. Sí. O sea, leer algo y no nada, ni la mínima emoción, entonces no estaríamos vivos. Y es una cosa muy bonita porque cuando lloras o te ríes, o sea que yo digo, estoy como loquita riéndome con mi libro, o cuando estoy escribiendo y me estoy riendo, porque es así como, qué buen chiste acabo de hacer. Pero me parece algo maravilloso porque es como, te metiste, o sea, ya no estás en este mundo etéreo, ¿no? O sea, te metiste totalmente al punto que puedes sentirlo. Sí. Es bien bonito. ¿No les ha pasado que cuando están leyendo se crean imágenes de lo que están leyendo, pero luego, o sea, tiempo después las recuerdan? Sí. Y las recuerdan como, o sea, no saben diferenciar si de verdad lo vivieron o fue lo que te imaginas. No sé, a lo mejor cosas raras que nos pasan. No, sí, alrededores, pero fue como, esto lo viví o lo tienes muy presente porque lo recordaste de algún libro, lo imaginaste, lo creaste tú y después vuelve a aparecer. O también me ha pasado que pienso que fue una película. Ah, sí, a mí también me pasa. Porque la recuerdo como también que... Y la imaginas imágenes de libros. Sí, y te lleva a la partecita donde la leíste, ¿no? Esa qué maravilloso cómo reacciona el cerebro a esas arañas impresas, ¿no?
Ese invento. Así le dice Irene Vallejo. Siguiente pregunta. El libro que quieres que todos lean. Definitivamente, El problema de los tres cuerpos de Xi Liu. Convéncenos. A ver. Ciencia ficción china. Los lectores creo que llega a pasarte eventualmente, si te conviertes en un lector con cierto nivel de disciplina, que dejan de sorprenderte los géneros que te gustan. Porque los lees tanto que empiezas a notar como sus fórmulas, sus tropos, sus lugares comunes, y ya con abrir el género que conoces, pues más o menos puedes predecir con poca información que tengas del libro. Y lo que hace Xi Liu es que ese sujeto realmente ha leído toda la ciencia ficción, o sea, todo, o sea, lo ha leído de todo, se nota claramente las referencias a Asimov, las referencias a Arthur C. Clarke, las referencias a Bradbury, y él sabe, digamos que es como la versión de ciencia ficción de George R. R. Martin, él sabe lo que tú estás esperando, él sabe que tú has leído también ciencia ficción y te sorprende. Es una obra increíblemente misteriosa, con un enigma que realmente te da mucha curiosidad llegar a resolverlo, y cuando lo resuelves, cuando te das cuenta cuál es la trama que realmente está pasando en el fondo, te sorprende de una manera muy intensa. Y además es un libro que habla de la racionalidad. O sea, los protagonistas son científicos, son investigadores, y que están intentando oponer el conocimiento científico, el pensamiento crítico, pues el dogmatismo, es una obra también muy, muy optimista, al menos en sus dos primeras partes, porque es como el conocimiento conjunto de la humanidad nos ayudará a enfrentar lo que venga del exterior. Y además también, en varias de sus partes, porque es una trilogía, tiene momentos increíblemente emotivos, tiene esta forma de ver el mundo claramente no occidental, ¿no? Además también ver un género al que aprecio tanto y que conozco tanto, visto desde la visión de un chino, entender cómo para ellos el tiempo es diferente, el progreso es diferente, un montón de virtudes que para nosotros los occidentales pueden pasar como más desapercibidas, verlo desde un cerebro tan increíblemente brillante como la del autor, me parece muy sorprendente. Y por eso creo que es un libro que todo el mundo debería leer, ¿no? O sea, sí es un libro que me volvió la cabeza, que me hizo reenamorarme de un género, que me hizo interesarme por toda la literatura de un país en específico, y que tiene momentos tan increíblemente hermosos, y además también que son emanados del conocimiento científico. Pues, ¿no? O sea, es un autor que el tipo creo que era físico de partículas o algo así, y reconvertido a escritor, y que hay unos momentos muy poéticos de la novela que está poetizando sobre eventos científicos, ¿no? Sobre fenómenos físicos o sobre ese tipo de cosas. Entonces creo que es una novela que me parece que es así fundamental para leerla actualmente, ¿no? O sea, en un mundo en el que estamos ahora lleno de antiintelectualismo, de crítica a las posiciones críticas, un mundo tan inmensamente conspiranoico, creo que una obra que habla tan bellamente de la racionalidad, me parece que es un libro absolutamente necesario. Oye, y dices que tiene mucho de ciencia ficción, como de todos los clásicos de ciencia ficción. ¿Crees que es necesaria cierta preparación para llegar a él, o puedes llegar así de nuevo? Bueno, la posición que ya hemos hablado antes, también en el taller y en los clubes, de que creo que la literatura exige conocimientos, no los ofrece, pero creo que está tan bien escrita que aún siendo tu primer libro de ciencia ficción lo vas a disfrutar mucho porque está muy bien escrito. Además no es un libro difícil, no es un libro hostil, o sea, es un libro que busca que lo entiendas, pero si tienes conocimiento previo de ciencia ficción, lo vas a... ¿Qué género es? Es ciencia ficción, también es ciencia ficción. Sí. Y el problema de los tres cuerpos, para que luego la gente no se confunda y piense que va a haber tres cadáveres, por favor, porque yo pensaba eso. Al problema de la física, de que en un sistema gravitacional de dos cuerpos puedes predecir perfectamente cómo se van a afectar y qué órbitas van a generar, pero si agregas un tercer cuerpo a ese sistema, se vuelve un sistema aleatorio que es imposible de predecir. A eso se refiere el problema de los tres cuerpos. Okay. Sí, yo ya te juro que me convencieron? imaginaba el de los tres cuerpos. Pues sí, ahora sí. Porque está haciendo Porque el proselitismo. título... ¿Verdad? Sí. Yo también pensé que era de cuerpos así muertos. A ver, la novela sí arranca con el homicidio de varios científicos importantes alrededor del mundo, pero no va de eso. Pero no va de eso, pues, Okay. no, o sea, más bien va
de otra cosa que me encantaría decirles. Les juro que me encantaría decirles de qué va la Pero me novela, convenciste, sí, Sí, lo yo quiero también leer, lo sí voy a leo. votar por él, lo prometo. Ya entendí por qué fue proselitismo. Bueno, ¿Y ustedes, algún libro que quieren que todos lean? Libro no, bueno, sí puede ser, pero más que libro, pues género, yo recomendaría pues sí, para niños. Por ejemplo, ganó el premio hispanoamericano, se llama Árbol de la Vida, de Marco Aurelio Chávez Maya, y aparte de que tiene unas ilustraciones muy bellas, creo que la poesía infantil nos regala como adultos una interpretación del mundo que tal vez ya perdimos y que está en nuestro entorno cotidiano, cuando salimos a la calle, cuando vamos caminando, y que está en los árboles, en el clima, en el sol, en las calles, en donde habitas, y que lo vamos olvidando como adultos porque pues nos llegan a alcanzar otras prioridades, otras preocupaciones, y regresar a una lectura dirigida a niños que te hace hablar como de, pues, de tu entorno, de tu familia, de casas, de cosas cotidianas, de vivencias, para mí te hace apreciar bastante la vida, entonces les recomiendo pues ¿Nos lees uno? pues infantil, sí. La Verlibromancia. Que por cierto, Salga. este libro lo hemos usado en Libromancia, que Sí. Astrid y a mí nos gusta y Somos somos expertas y lo haremos aquí en el canal. Por ejemplo, dice: Aurelio, mi padre, es un coche de carreras y no tiene tiempo, de lunes a viernes, para mirar la caída de las hojas. Su tiempo se le va mirando los frutos, verdes, rojos, amarillos, en su huerto de semáforos. No, Muy bueno, muy bueno. lo que dijiste. Se los O sea, le recomendamos. perdemos lo bonito a la Otra vez, vida ¿quién es por- el otro? Marco Aurelio Chávez Maya. Es junto a Chávez. Sí. ¿Tú tienes alguno? Híjole, creo que no. Tal vez Damian de Germán Hesse es un libro muy bueno. Siento que es un poquito introspectivo, como tú lo dijiste, y aparte es bien fácil de leer, pero creo que sí te deja un mensaje bonito. Yo creo que Pues sí. depende cómo lo leas, O cómo ¿no? lo interpretas. Porque en la primera lectura igual y es sencillo, pero sí trae mucho de psicoanálisis y teoría junguiana. Y creo que si ya le metes esa visión, Puede confundir un poquito. no que te confundas, sino que ya no está tan... Tan padre. no, está más padre. O sea, entre más lo nutres con ideas, creo que está más Sí, yo padre. siento que es muy Pero ya no se introspectivo. vuelve tan sencillito. Sí. Bueno, Y- creo. No, pero yo creo que ese, sí me gusta. Es muy sencillo y no es mi favorito, pero como te digo, creo que sí aportaría a cada persona. Sí, sí. Yo ya no tengo uno. Tenía uno de Bertrand Russell, que se llama La conquista de la felicidad. Fue un libro muy importante para mí porque me enseñó a decir no. Eso fue como que lo más importante, ¿no? Como a tomar decisiones, a cuestionar tu vida, cuestionar incluso tu religión, posición política, social, todo, ¿no? O sea, digo que ya no, porque cuando lo releí sí me encontré pues muchos conceptos, sobre todo en donde habla sobre la angustia, depresión, felicidad, que pues ya no son... Lo entendiste de otra manera. No, o sea, ya no se usan, ya pasaron de moda, ¿no? Dice él que lo mejor para la depresión es ponerte a trabajar y hacer mil cosas y no pensar en eso, y eventualmente se te va a olvidar. Y pues bueno, es de acuerdo a su época, ¿no? Por un ¿Qué dices ratito, tú? se La te olvida, mentalidad pero- protestante. Parte del trabajo. Sí, la mentalidad protestante del trabajo. Y ya no, o sea, ahora es Claro. como escucha tus emociones, Necesitas terapia. ajá, ve a terapia, no sé, otras cosas, ¿no? Pero definitivamente tiene muchos conceptos que siguen siendo válidos y pues lo recomendaría leer, pero con criterio. Así como, pues con todo, o sea, no te Sí, creas sí, todo lo que sí. diga, ¿no? Oye, Ya. ya sé, no tanto, nos recomendaste a tus amigos cercanos, amigos y amigas, leer un libro, no sé si quieras, ¿Cuál? pues, ¿cuál? 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 Indigno. Indigno de ser humano, pero ese igual y alguien más. Ok. Pero ¿en qué pregunta era indigno de ser humano? El libro que te advirtió algo.
Sí. A ver, platícanos de Indigno. Bueno, creo Es que un gran libro. sí, o sea, creo que Indigno de Ser Humano es Demian, pero su versión oscura, ¿no? Es la versión más degradada, decadente de lo que más sería primitivo. no primitivo, sino Demian es, a final de cuentas, una historia de pasos, ¿no? De un, como un Inesh, ¿no? Le comentan, de cómo un adolescente se convierte en un hombre y qué es lo que aprende, ¿no? Y yo creo que Indigno de Ser Humano es lo que pasa cuando a alguien que le perturban de una forma terrible la inocencia de la infancia, se termina convirtiendo en un hombre corrompido, ¿no? Entonces, como esta serie de decisiones que toman que constantemente lo van destruyendo, o sea, es un ser que es prácticamente irredimible, ¿no? Y no porque él haya nacido ontológicamente malvado, ¿no? Sino porque son como todos estos efectos a su alrededor que lo vuelven justamente indigno de ser humano. Y lo sencillo que es eso, ¿no? Lo sencillo que es tomar una espiral de autodestrucción y no encontrar tu lugar en el mundo. Y no solo eso, sino que además también arrastras a la gente que tiene la desgracia de cruzarse contigo. Es maravilloso ese libro. O sea, ¿lloras también? Yo no lloré. ¿Tú sí? O sea, es un libro triste, pero de otra forma, o sea, porque también reflexivo. Porque también es desesperante, porque también hay varios momentos donde se dan ganas de agarrar a bofetadas al protagonista, un poco como lo que me pasa con El Guardián entre el Centeno de Salinger, que es así como, despierta, por Dios. Pero, o sea, es más oscuro que triste. Sí, es eso, es oscuro. ¿O tú lloraste? No, no lloré. ¿Ya lo leíste? Falto Sí. yo. Sí, falto yo. Te lo voy a prestar. Sí, Sí, es un libro que voy pasando. Entonces es el que debemos leer. Sí, y literariamente es hermoso. Sí. Y es pequeñito. Sí. O Sí, sea, que es 115 palabras, páginas. Sí. A mí me encanta mucho es cuando te dan esa reacción, ¿no? O sea, que literariamente, o sea, sientes las palabras que llenan, pero la emoción es oscura o triste. También me vuela la mente. Eso. Ya me sembraron las semillitas. Te lo voy a prestar. Sí, por favor. Y otra pregunta. ¿Libro que quisieras olvidar? ¿Por malo o para volverlo a leer por primera vez? La que quieras. Ok. El libro de los tres cuerpos. Esperaba que la pregunta estuviera más distante. Okay. Pero sí, o sea, fue un libro que me sorprendió como mucho. O sea, en varios momentos, como les decía, no jugó con mi horizonte de expectativas. Yo esperaba como alguien que se considera, pues al menos ya ciertamente ilustrado en el género, y me fue sorprendiendo muchísimo. Y de hecho es un libro que estoy esperando a que se me olvide un poco para volverlo a leer, porque tiene esta cosa que tiene la literatura al principio, ¿no? Que es totalmente maravillante, ¿no? O sea, que te sorprende de esta forma, que te regresa a ese estadio infantil, donde la cosa más pequeña o la cosa más cotidiana te maravilla cuando lo descubres. Pues eso me pasó con ese libro, y la cosa que le envidio a ustedes tres es que lo van a leer por primera vez. Y habías dicho también nuestra parte de noche. Y nuestra parte de noche. Ese comentario cuando hicimos el podcast. Es otro de esos libros que también que me gustaría olvidar para leerlo de nuevo, para tener esta como... porque, por ejemplo, yo creo que la saga que más he leído y que más he disfrutado es Canción de Hielo y Fuego, la que da origen a Juego de Tronos. Y es una obra también muy sorprendente, que también juega con tus expectativas, pero es una obra que he ido descubriendo que entre más la conozco, entre más la disecciono, entre más me meto a las entrañas de esa obra, la disfruto más. Es una obra que disfruto, que vaya perdiendo secretos hacia mí. Y con nuestra parte de noche y el problema y la trilogía del problema de los tres cuerpos, son obras que su maravilla primera, yo sé que es una experiencia lectora que no voy a volver a tener. Oh. Qué padre. ¿Ustedes tienen alguno? Yo sí, pero que quisiera desleer, porque no me gustó, nadita. Es Temporada de Huracanes. Es una escritora mexicana. Fernanda Melchor. Siento que acabó con la poca inocencia que me quedó. No, o sea, retrata una realidad muy cruda de México. O sea, por crudeza, no porque sea malo. Estaba demasiado crudo.
y no creo que solo de México, Latinoamérica tal vez. No me gustó nada, de verdad. O sea, había partes muy grotescas para mí. O sea, yo no digo que el libro es malo, yo digo que para mí, en lo personal, yo no necesitaba saber tantas cosas, no estaban en mi imaginación. Y yo sí dije, uy, cómo quisiera poder desleer este libro y sacármelo. Me acuerdo una parte que leí, en la noche la tenía en mi cabeza. No cabía en mi cabeza esa parte, o sea, no. Y todavía me acuerdo y lo leí en PDF y digo, qué bueno que no lo compré. Sí, ese libro, pero fue porque no me gustó. A diferencia de Moy, si yo vuelvo a releer un libro, a veces lo disfruto todavía más, porque como dices tú, lo vas desbaratando, vas encontrando otra parte que a lo mejor no entendiste en la primera, porque te hablaron, te sonó el teléfono, porque tenías que dejar ahí, y siento que lo voy disfrutando más. Y si lo leo pasados años, creo que me gusta más, le encuentro más cosas todavía. Sí. Sí, a mí me pasa eso, porque además no tengo una memoria tan privilegiada como la de Moy, entonces volverlo a leer 5 o 10 años después es como la primera vez. No pasa nada. Por eso hago notas y subrayo. A mí me pasa lo mismo que a ti. De hecho, hace rato les compartía detrás de cámara que en el otoño pasado fui a la biblioteca a sacar un libro, tomé uno de Ángeles Mastreta, les dije. Sí, creo que sí. Y ya, o sea, lo agarré, dije, lo quiero leer en esta temporada y me fui a la etiqueta de la parte de atrás del libro porque me gusta curiosear cuándo fue la última vez que alguien lo leyó. Entonces, había sido yo hace años, también en un otoño. Entonces se me olvidó que ya lo había leído, que lo había sacado y bueno, lo volví a leer y lo disfruté bastante. Pero qué bonita casualidad, sí, coincidencia. En la misma temporada. Sí. Algo tenía esa temporada que te atrae. Sí. Ay, yo leí un libro 2 veces y no me gustó 2 veces. Fue muy triste. Y me di cuenta hasta el final. O sea que dije, ay, fue triste. Yo me acordé que no me gustó. La casa junto al río de Elena Garro, lo siento. No me encantó. Y también los cuentos de Maldoror del Conde de Lotremont, que nos dio un fragmento el maestro que tenía de filosofía en la prepa, y fui y lo compré. No, qué cosa tan fea. O sea, recuerdo una escena, o sea, el tipo clavándole las uñas a un bebé fue algo tan grotesco, o sea, la forma, yo lo digo de forma simple, pero fue muy violento, lo cerré, lo escondí para que nadie más lo leyera nunca, según yo. Años después, unos 5, 8 años después, me lo encuentro y sentí así que era la maldición y ya lo tiré. Lo siento. Si a alguien le gusta, lo siento. Y afortunadamente, para las que tenemos mala memoria, en Colmena pues tenemos un cuaderno de lectura y incluye una lista. Es un registro, pues ¿no? sí, como un registro de los libros que hemos leído. El journaling. Eso también nos ayuda como a ver este año o el año pasado que libros estuvimos leyendo, porque de verdad a veces tenemos mala memoria. Sí. Pero señal que leemos mucho, o no, o de mala memoria, cualquiera de las dos. Y pues ya con esas preguntas terminamos. No sé si quieran agregar algún libro que les haya marcado o que quieran comentar. ¿Qué creen? Este libro me costó mucho comenzar a leer a Nietzsche. Son 4 obras juntas. No podía entenderlo. O sea, para mí es complejo. Sí, es muy complejo. Y fue todo un logro. Bueno, tengo este otro, Ana Karenina, pero por el volumen, o sea, 1000 hojas. Pero la historia es buenísima, o sea, te engancha. Pero o sea, para poderlo entender, para poderlo llevar a mi vida, y la verdad, son 4 tomos, es Más allá del bien y el mal, Así hablaba Zaratustra, Genealogías de la moral, El anticristo y Humano demasiado humano. Donde abras este libro, está precioso, algo te va a dejar. Entonces, lo empecé como 3 veces, no entendía, me daba flojera, luego me enojaba, y es uno de mis favoritos. Qué bueno que lo encontré. Qué bueno. Sí, es muy bueno. ¿Quieres agregar algo? Estaba pensando en los libros que te encuentran a ti, no tú a ellos. Ajá. Y pensaba, mi mejor amigo, Lobo, que parte importante de mi formación como lector fue que durante la secundaria y la preparatoria tuve acceso, gracias a él,
a la biblioteca de su papá, una biblioteca bastante nutrida y muy bien curada, porque además también es otro de los problemas cuando uno lee en la juventud, que más vale que te encuentres un curador ahí más o menos competente para que te filtre los textos. Y recuerdo que me regaló, no, me prestó una antología de cuentos cyberpunk. Venía Gibson, venía, ¿quién más venía? Venía, el de Necromante, que ahorita no me voy a acordar cómo se llama. Y recuerdo que el libro tenía una portada súper fea de un robot ahí como todo recortado mal con Photoshop, ya sabes, de estas portadas del diseño gráfico es mi pasión. Y realmente el libro por su exterior era poco agradable, ¿no? Pero en cuanto leí el primer cuento, me atrapó. Y creo que fue el libro que hizo que me gustara la ciencia ficción, ¿no? Es uno como de monos raros del... Es como esta robot de Metrópoli de la película esta de los años 20, que está como en posición un poco sugerente. Entonces... Como que creo que ya... Vean la memoria, o sea, creo que se lo he visto a Víctor, a mi hijo. Y recuerdo que lo leí, o sea, que el primer cuento me atrapó porque se llama La Segunda Variedad, de un tipo de una guerra nuclear donde los dos bandos ya tienen tantos años peleando que ya nadie se acuerda, o sea, la guerra ha destruido mucho más de lo que han ganado y todo ese tipo de cosas. Y vi la anécdota y yo recordaba que esa anécdota ya la conocía y es una de esas películas de ciencia ficción que me encontré en Canal 5 a las 3 de la mañana, de esas que mandaban ahí a Canal 13. Y recuerdas como, oye, un momento, este cuento yo lo conozco. Y dije, voy a terminar para ver qué tanto se parece a la película, porque recuerdo que la película me gustó. Y me atrapó el cuento y leí el siguiente, y luego me encontré un cuento que se llama El elevador espacial, donde tiene una frase de dos personajes que me dejó muy marcado, que es de una cosmonauta rusa y un astronauta gringo, que a final de cuentas también son como espías durante la Guerra Fría, y la morra se intenta suicidar. Entonces el tipo la abraza y se está despidiendo de ella, siempre te amé, ¿no? Puede que tú y yo seamos unos perfectos desconocidos, pero tú y yo éramos los desconocidos perfectos. Y esa frase así me marcó, y lo recuerdo porque esa frase la leí hace 20 años, pues, ¿no? Entonces sí me dejó muy marcado y me hizo darme cuenta de la ciencia ficción también es esto, ¿no? O sea, no solo son robots extraterrestres, ¿no? Humana. Sino es utilizar la óptica de la ciencia para analizar la naturaleza humana, ¿no? Qué bonito. Y fue un libro que me encontró, o sea, fue un libro que yo no hubiera escogido voluntariamente, sino alguien más lo escogió por mí, llegó hasta mí y me transformó. Oye, de ahí la frase, el libro te elige, ¿verdad? Uh-huh. Sí, y que si ven las portadas y les llaman, elíjanlo. O sea, si por algo ustedes dicen, esto me interesa, me atrae, no sé por qué, lo quiero leer, háganlo. A mí me pasó me pasó con varios, pero aquí tengo dos. Me pasó con este que se llama Y por eso rompimos. Me pasó como en adolescencia y yo acababa de terminar con un novio y pues justamente de eso se trata. Bueno, vean, te entrego esta caja, adentro está todo, las corcholatas de las primeras cervezas que compartimos, el boleto de cine para ver la película en la que nos dimos nuestro primer beso, aquella nota tuya que tanto significó para mí, una caja de cerillos ahora vacía. Te devuelvo la caja y todos los recuerdos que contiene. Aquí la tienes, toda nuestra historia, toda la historia de por qué rompimos. Entonces yo leí esto y yo dije, yo quiero leerlo. Y aparte incluye así como ilustraciones muy padres de cine, y yo guardaba los boletos de la cineteca, cosas así. Entonces, son grandes acompañamientos. Igual esta bellísima portada de La isla bajo el mar de Isabel Allende estaba en una feria de libros de segunda mano, y yo lo vi y dije, yo quiero leer eso, y hasta ahorita es mi libro favorito. Entonces, cuando tengan el llamado de un libro, por favor acudan a él, no lo piensen y agárrenlo. Ahorita me acordé que dices de libros de ferias, me tocó dos anécdotas, pues yo digo que bonitas. En una era una dedicatoria muy triste de alguien que se iba a ir, como que terminaban y como que lo que le dejaba era el libro. No recuerdo textualmente así las palabras, pero era una despedida. Ay, quiero llorar. Y estaba muy triste. Y en otro era un separador, una pulserita muy bonita que venía en medio. Entonces digo, ¿qué historias no tiene cada libro antes de llegar a tus manos? Sobre todo cuando los compras así en algún bazar o feria. Y esa vez, me acuerdo que yo leía esa dedicatoria. No recuerdo siquiera cómo estaba, pero yo hice mi propia versión, mi propia historia, y dije, qué cosa más triste. Y cuánto amor para dejar ir a alguien así.
y despedirte con un libro, así, no tanto con las cajas ni con las cartas, era tu libro y me voy. Hubiera sido bonito saber qué pasó, ¿verdad? Pero pues no. Yo un libro que alguien me recomendó y que pues me llegó así cañón, es un ensayo de Pablo Bullosa, se llama El corazón es un resorte, y me recuerda un poquito al Infinito en un junco, porque también te habla mucho de Platón, de Sócrates, de los clásicos y cómo ir construyendo una buena humanidad a partir de los libros y la educación. O sea, siento que fue importante como para crear Colmena en las escuelas. O sea, como que ese libro hace un poco el llamado, ese y el de, obviamente, ya saben, Eufrosina Carmona, que siempre la menciono, pero sí, o sea, como de esos dos, creo que vino el llamado. Y hablando de eso, también contarles que celebramos el Día del Libro con los niños, los celebramos haciendo un zoológico literario. Ellos dibujaron su animal favorito y en el centro crearon una historias buenísimas, graciosas, y con niños de kinder también, otras chicas de la Colmena fueron a leerles cuentos, y pues ambas actividades estuvieron súper lindas. Y por nuestra parte en la Colmena tuvimos el taller que nos dio Betty, que fue de reciclaje de papel. Reciclamos muchísimo papel, así, unas bolsas gigantes. También placas de radiografías y sábanas que ya estaban rasgadas. Entonces, como que y plantas de naturaleza muerta que íbamos recogiendo de la calle y jardines, ¿no? Y es una sensación muy bonita poder crear algo en lo que puedes escribir a partir de materia que pues era contaminación. O va a la basura. Sí, o sea que iba a contaminar el planeta, poder crear algo bello. Estuvo bellísima nuestro festejo del Día del Libro. Y pues bueno, les agradecemos mucho por estar aquí. Si llegaron al final, comenten, llegué al final. ¿Y cuál fue su libro favorito? Sí, si ya han leído alguno de estos libros que les mencionamos, si van a votar por el problema de los 3 cuerpos o no. Y no olviden seguirnos, darle like al video, compartirlo para que podamos llegar a más personas y sugerirnos sí, lecturas, claro. Y nos vemos en la próxima. Bye. Adiós. ¿Qué libro vas a sugerir? Wow. El de la vida, el que está ahí. El mundo en historias de perros. No, el de Amistad de Bruno Drago. ¡Ay, sí! ¿Eso te gusta, bebé? Sí. O La noche del perro de Francisco Tario. Ajá. Okay, así estamos. Muy bien. O Jake y su amo. ¡Ay! Le pillé la colina. No. Ay, una ambulancia, por favor. Ay, el drama. Pero aparte me volteó a ver.